Bienvenidos a Un Café con Giovanni, un espacio donde reflexionaremos, aprenderemos y fortaleceremos nuestra fe en Dios. Hoy quiero compartir un tema interesantísimo que hemos titulado Retos y oportunidades de la Iglesia en la era digital. Pero antes de comenzar, te invito a tomar tu taza de café, que te relajes y me acompañes en esta conversación que espero que sea de gran edificación para tu vida. Para esta charla de hoy, nos acompaña nada más y nada menos que el hermano Horacio Rodríguez Meléndez. Horacio es un amado hermano cristiano, teólogo puertorriqueño, candidato al ministerio y especialista en el análisis, diseño y creación de sistemas. Horacio cuenta con una maestría en divinidad y experiencia pastoral. También ha sabido integrar su conocimiento tecnológico para acompañar comunidades de fe, tanto de manera presencial como digital. Horacio es miembro activo de la Iglesia Cristiana Hispana Discípulos de Cristo del Norte de Orlando en Castleberry, donde no solo ha predicado, sino que también ha impartido charlas sobre medios sociales, seguridad cibernética, accesibilidad tecnológica y el uso de la tecnología en el liderazgo cristiano. Horacio está casado con Dorelis y es padre de 2 hijos, Ian y Julian, quienes han sido inspiración y apoyo en su vida y ministerio. Horacio tiene una profunda pasión por profundizar en las Sagradas Escrituras, acompañar a la iglesia y ayudarla a desarrollarse para ser relevante en la sociedad y fiel al Evangelio de Jesucristo en todos los contextos, de manera auténtica, con integridad, creatividad y esperanza, tanto en el mundo físico como en el mundo digital. Así que con esta introducción le damos la más cordial bienvenida al hermano Horacio Rodríguez. Dios te bendiga, Giovanni. Gracias por este espacio, el privilegio de poder compartir brevemente, ¿verdad?, algunos temas que podemos profundizar tecnológicamente y teológicamente. Y un saludo también y bendición a la audiencia que muy bien tiene a escuchar estos interesantes temas de tu podcast. Para dar paso al tema que vamos a estar dialogando el día de hoy, que les recuerdo es retos y oportunidades de la iglesia en la era digital, quiero leer Mateo 28, versículo del 19 al 20. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en el día de hoy. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aleluya. Poderosa la palabra del Señor. Y para abrir esta conversación en el día de hoy, yo quiero hacerle al hermano Horacio la primera pregunta para este podcast. Hermano Horacio, pregunta número 1 para usted. ¿Qué significa realmente ser iglesia en un mundo donde la comunidad puede ser tanto física como virtual? Muy interesante, Giovanni, porque este asunto de definir qué es iglesia, ¿verdad? Todos tenemos un concepto por nuestra experiencia y por nuestras culturas y procedencia, ¿qué es esto de hacer iglesia? Algunos tienen algunas maneras, tiene que ser en la calle, otros en el templo, con ciertos proyectos. Más sin embargo, cuando nos vamos al principio, que viene siendo que se comienza a constituir la iglesia ya en el primer siglo, la primera iglesia, ¿verdad? Sí. La definición de esta palabra iglesia realmente proviene del griego eclesía. Y eclesía es originalmente lo que significa es asamblea. Así que amén. La asamblea en cuanto a nuestras iglesias es un lugar de reunión o un grupo de personas reunidas que han sido convocadas por un propósito en común. ¿Okay? Así que cuando vemos este concepto, ya la iglesia, lo vemos hoy en día, es que nos reunimos
hemos sido convocados en este momento por el Señor, ¿verdad?, a reunirnos, glorificar su santo nombre. Ahora bien, en el contexto del Nuevo Testamento, esa asamblea es la comunidad de creyentes reunidos en el nombre de Jesucristo. No hay otra. A cualquier otra cosa que se llame hoy día iglesia y no profesa a Jesucristo, no es iglesia. Así que una Poderoso. y la otra tienen que estar, es una correlación de uno a uno, iglesia y Jesucristo. ¿Okay? Y no es necesariamente el edificio. Vamos para la iglesia, decimos. Ese es el templo. Vamos al Me encanta templo. esa clarificación que menciona. Así que en esto de vamos a la iglesia, que realmente es ir al templo, allí es donde se comparte la fe, el amor y la misión de Cristo. Y eso es lo que podemos, ¿verdad? Ya ahí vamos definiendo. Y la iglesia era ante todo un grupo vivo y dinámico, donde las personas vivían la fe juntos, oraban, servían y daban testimonio, tanto en las casas, como se hacía, ¿verdad?, en privado, pero también en espacios públicos. Fíjate que tú mencionas que es un grupo vivo, o sea, que denota que hay acción. Tiene que haber acción para que la palabra del Señor pueda ser movida, pueda ser transmitida a otros. Correcto. Y muy interesante, porque en este asunto de la acción tenemos que también determinar de que por el mero hecho de que vamos a la iglesia y adoramos a Dios, ¿verdad?, o al templo, y adoramos a Dios porque todos nosotros somos iglesia, ¿qué es lo que determina ese elemento dinámico y activo? Y eso realmente es la presencia del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor, aleluya. Si nosotros vamos al templo y decimos que somos iglesia, pero vamos allí, subimos las manos, bajamos las manos, cantamos porque no lo sabemos, los coritos, oramos, sentamos otra vez, volvemos adelante y atrás, pero el Espíritu Santo no estuvo, pues nunca realmente fue dinámico. Bueno, el evento fue dinámico, pero no hubo el dinamismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, en un mundo de comunidad, donde la comunidad puede ser tanto física como virtual, el ser iglesia sigue significando que es una comunidad de fe centrada en Jesucristo. Y no debe haber realmente distinción entre una u otra. El mero hecho de que yo vaya al templo, ¿verdad?, o el mero hecho de que yo esté desde mi hogar en una computadora viendo ese culto, realmente la fe de ambas partes tiene que estar centrada en Jesucristo. Y más allá de la estructura o de fronteras físicas, ¿verdad? Eso tiene que estar bien claro, que sea más allá de la estructura, fronteras físicas. Y esto quedó demostrado. ¿Quiere decir que entonces mi fe en Dios no se limita al templo? ¿Es correcto? Jamás. Okay. Y no debe estar. Okay. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el auto, donde quiera que vayamos. Wow, poderoso. Amén. Amén. Y la realidad es que esto quedó demostrado en los tiempos del coronavirus, Giovanni. Mira, cuando nos vimos forzados a vaciar los templos, nosotros tuvimos que aprender a hacer iglesia desde nuestras computadoras personales o celulares, donde físicamente nos fuera posible, porque donde estuviésemos es que teníamos que hacerlo. Te puedo comentar brevemente una anécdota. Por favor. Donde mis chicos, Ian y Julián, ellos durante el coronavirus tenían 4, 5, 6 años. Y ellos aprendieron en ese momento, a pesar de que ya veníamos de la estructura de ir a la iglesia, al templo, sí, ¿verdad? Y ellos comenzaron y crecieron en eso. Tuvieron que transicionar a la iglesia desde la computadora y desde el hogar. Wow. Y ya llegaba el domingo, es más, desde el sábado, ya ellos estaban diciendo, mañana vamos a la iglesia. Y el vamos a la iglesia era prender la computadora, tener las actividades que se presentaban, tener las manualidades con ellos, nosotros hacer historia en la casa y compartir los elementos con ellos. Fíjate qué interesante eso que tú mencionas, porque siendo de tan temprana edad, ya tenían esa interacción o esa intención de qué vamos a hacer el próximo día referente a adorar al Señor, a buscar del Señor. Interesante por demás. Correcto.
Y debo decir que cuando ya moviéndonos hacia el frente en el tiempo, que el coronavirus fue mermando, que ya teníamos las vacunas y todo esto, me recuerdo y fue bien, bien jocoso cuando les dije por primera vez que tenía que salir a tener una reunión de la iglesia. Wow. Ellos esperaban que yo prendiera la computadora nuevamente y estuviese en casa teniendo mi reunión. Y ellos cuando vieron que me empecé a poner mi ropa y prepararme y todo esto, Sí. ellos se extrañaron y comenzaron al contrario a preguntarme, ¿a dónde vas? Pero ¿y la iglesia? Wow, tremenda experiencia. Correcto. Fue muy, muy interesante. Y esto lo aprovecho para atarlo con el texto bíblico que se presenta en Juan 4, que es este encuentro de Jesús con la samaritana. En esa interacción entre ambos, llega un momento dado que la samaritana le pregunta a Jesús que dónde es que se debe de adorar. Porque para ellos y los samaritanos era allí, en el monte, en su espacio sagrado. Correcto. Pero entonces también estaba el debate político-religioso de que también se decía, no, que los tuyos, ¿verdad? Allá los judíos dicen que es en Jerusalén. Y lo interesante del caso es como si en ese momento que estamos viviendo el COVID y las discusiones que dónde se debe de adorar, si en casa, en la computadora, en el templo, etc. Jesús dice, ni aquí ni allá. ¿Ok? Estoy resumiendo. Sino que en espíritu y en verdad. Amén. Lo interesante es que esto, y si lo venimos a simplificar, las profundidades de la palabra de Jesús, y de ahí nos podemos agarrar, ¿verdad? Textualmente, y lo que dice Jesús de primera mano, es que realmente lo importante en todo esto no es el medio, sino de nuestra relación y nuestra conexión con el Señor. O sea que lo que tú me quieres decir es que más que algo físico o material, es algo que tiene que ver muchísimo con nuestra vida espiritual. Correcto. Así que es más grande o más fuerte o más ágil la fe de alguien que puede ir al templo o estar todos los días, los 7 días de la semana en la iglesia haciendo algo de la iglesia, relacionado a la iglesia, al culto, o aquel que está en su hogar, que no tiene vehículo o que no puede guiar de noche o que está postrado en cama. ¿Cuál fue más grande? Tenemos el texto también para decir que hubo unos amigos y bajaron un paralítico por el techo. Y grande fue su fe, ¿verdad? De esos amigos y en ese encuentro. Así que realmente no es el medio, sino es el elemento de la fe en ese creer. Amén, amén. Oye, Horacio, yo quiero preguntarte algo, porque estoy seguro que muchas personas en nuestra audiencia deben tener ciertas preguntas relacionadas a este tema que quizás no se toca en nuestras iglesias en el día de hoy. Y yo te pregunto, oye, ¿de verdad podemos crecer juntos en la fe y apoyarnos unos a otros si solo nos conectamos por internet? ¿Es eso posible? ¿Qué tú piensas? Pues mira, Giovanni, sí es posible, pero tiene grandes retos. Primeramente que, ¿verdad? La preferencia de cada cual. Y eso ya de por sí puede traer una serie de animosidad. Claro, claro. Algún tipo de animosidad o preferencia, etc. Pero la realidad es que podemos aprender, podemos orar juntos y apoyarnos usando la tecnología. Si lo hacemos de corazón y con compromiso. Así que eso tiene que estar bien claro. Lo importante no es solo conectarse, sino también participar, animar, escuchar y buscar maneras de ayudarnos, aunque sea a distancia. Y si venimos a ver esa definición, no se aleja realmente de la dinámica que se da en el templo como tal de manera presencial. Así que los elementos tienen que estar igual. Eso sí, hay cosas que en el internet no reemplazan. Por ejemplo, un abrazo, una visita al hospital, ¿verdad? O compartir una comida. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. ¿Verdad? El poder escucharnos, poder olernos, el poder abrazarnos. Y por eso, si somos iglesia virtual, necesitamos ser aún más creativos para que nadie se sienta solo
y todos puedan experimentar el amor y la compañía de la familia de la fe. Porque un elemento que trae esto de la tecnología, que aunque nos da y nos llena en los elementos de la privacidad, igualmente puede una persona aislarse, cohibirse y limitarse a ciertos eventos de conexión. O sea que lo que yo puedo entender referente a este tema es que el Internet como tal, ¿verdad? Puede ser una herramienta para edificación dentro del cuerpo de Cristo. ¿Estoy correcto? Excelente. No se puede decir de mejor manera. Una herramienta que complementa y que, dicho sea de paso, le da la habilidad a la iglesia de poder llegar a lugares donde nunca antes ha llegado, incluso hasta sin costo alguno. Si antes ¿verdad? Si el planificar ir a otro país nos cuenta tanto en presupuesto y actividades para recaudar fondos, etcétera, a través del internet simplemente lo podemos hacer con un segundito de conexión con alguien y ya está, y no nos costó nada. Pero sí, a menos que el enfoque de la iglesia sea puramente online, ¿verdad? Que eso también es otro tema a discutir, pero sí, verlo como una herramienta favorable para que la iglesia, que es presencial, pueda hacer más en momentos donde incluso el templo está cerrado. Wow, esto está poderoso, amados hermanos. Yo espero que cada uno de los oyentes, pues, según el Espíritu le dé, saque provecho a lo que estamos dialogando en el día de hoy, porque como mencioné anteriormente, quizás estos son temas que no necesariamente se trabajan desde otros tipos de medios, pero realmente Dios nos ha dado unas capacidades, amados, para poder expandir su palabra y definitivamente el Internet es una de ellas. Horacio, fíjate, mencionabas anteriormente de que hay cosas que el Internet no reemplaza, ciertamente. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Pero basado en ese mismo punto, quisiera hacerte otra pregunta. ¿Qué perdemos y qué ganamos cuando la fe se vive principalmente pues, a través de plataformas o medios digitales? ¿Qué tú opinas referente a eso? Bueno, primeramente, si la estrategia de la iglesia es usar el Internet únicamente para que la vean, para presentar lo que pasa en el culto, o para que la escuchen, ¿verdad? Cuando son medios más tipo podcast audible, y la comunidad solo recibe el mensaje, o sea, la comunidad que se está conectando para recibir ese mensaje, entonces corre el riesgo de promover una fe de consumo, donde no se fomenta el servir ni el compartir la vida de fe con otros. Así que ese es el primer desafío que tiene la iglesia. Claro. Presentar, pero no hay más nada. Bueno, eso es como si fuera, ¿qué diferencia hay entre eso e irme ¿verdad? Un centro comercial a simplemente a ver qué es lo que hay allí y compro? Pero realmente no promuevo nada más allá de ver lo que hay. Y también puede fortalecer el individualismo, que de alguna manera estaba centrado, ¿verdad? Lo que previamente ya había comentado, hace que se pierda el sentido de comunidad, ¿verdad? Debilita las relaciones. Ese calor humano. Correcto. Y quitar ese toque, como acabas de mencionar, y calor humano que tanto necesitamos. Y más importante, llevándolo al punto de iglesia, es que se puede desaparecer esa expresión de caminar juntos, que tanto Jesús nos enseñó, caminar con Él, porque ya no estaríamos haciendo comunidad. Pero cuando usamos el bien, ¿verdad? Cuando usamos bien la tecnología, los beneficios son muchos. Nos permite incluir a personas que no pueden llegar al templo, como quienes están enfermos, como adultos mayores, ¿verdad? Quizás no pueden conducir de noche, a quienes viven lejos, etc. Y también podemos acompañar a aquellos que pasan por momentos difíciles, ¿verdad? Unirnos en oración desde cualquier lugar, en cualquier lugar, y compartir recursos que animan y fortalecen la fe, tanto en los días buenos como en tiempos de crisis. Así que, sabiendo que ambos extremos tiene sus ventajas y sus desventajas,
Y tengo que hacer un paréntesis, que ni santifiquemos uno, ni demonicemos al otro. Cierto. Hay que hacer un buen balance entre ambos, porque ninguno de los dos, ninguno de los extremos es la solución, ni redefine tampoco la iglesia. Pero lo ideal es integrar lo digital y lo presencial. ¿Con qué fin? Pues sumar, apoyar y bendecir a más personas, haciendo que la fe sea más accesible, práctica y relevante para todos. Amén. Básicamente uno complementa al otro. Y si vemos esto desde la perspectiva laboral, por ejemplo, en mi caso, yo estoy completamente seguro de que es el mismo tuyo, Horacio. Yo diariamente tengo que tener reuniones con personas, diferentes personas a través de que están localizadas en diferentes partes del mundo, con diferentes horarios. Y la única manera de poder hacer esa interacción o lograr que el trabajo secular por el cual ¿verdad? Traigo el sustento a mi hogar es a través del internet. Poder tener esa conversación, llegar a acuerdos, es a través de una computadora y una cámara. Si ya tenemos esa base en el mundo laboral, amados, ¿por qué no hacer uso de la misma para el beneficio del cuerpo de Cristo a través de todo el mundo? Amén. Amén. Sí, y en efecto, pudiéramos decir que hasta hoy en día mucha de la iglesia, y quizás provenga de los tiempos de COVID o previos, ya estén, ¿verdad?, reuniéndose a través de, y tener su espacio a través de diferentes medios en internet para abrirse a orar y demás. Pero no estamos hablando, es que si nos mantenemos en la conversación de la tecnología, el templo, debemos de percatar que no tenemos realmente una unión entre ambas. O sea, nuestra mente, aún hoy por hoy, a pesar de que ya el COVID se acabó, sí, no hemos integrado una y la otra. Cuando estamos en el templo, hablamos de aquellos que nos ven por las redes sociales. Cuando incluso aquí mismo en la temática diferenciamos, pero significativamente, lo que es el ambiente tecnológico y lo que es el templo y presencial. Claro, muy a tono a la temática que estamos trabajando, pero es que así constantemente lo hablamos. Y entre una de las primeras charlas que he dado o que he entendido también por parte del Señor es tratar de unir ambos escenarios y por lo tanto nuestra mente y nuestra manera de hablar y de dirigirnos a la comunidad online debe ser transformada. ¿Por qué? Porque no son aquellos que se reúnen a través del internet, son realmente parte de nuestra iglesia, el que sea, que se reúne con nosotros a través del internet. Ya es más inclusivo. Ya es una iglesia que no es solamente centrada en el templo, que no es ni aquí ni allá, amén, que incluye todo el que esté afuera, ¿verdad? A tiempo sincronizado o también asincrónico en cualquier otro momento. Que vea esa grabación que en un momento fue en vivo, sigue siendo iglesia. Y cuando nosotros nos estamos dirigiendo a ellos, ¿verdad?, o a toda la congregación, lo incluye también a ellos. ¿Ve cómo se nos va la distinción? Claro, claro. Y entonces, si van a estar viendo estas transmisiones, pueden pensar, yo no soy parte de esa iglesia. Interesante. Yo no soy parte de esa iglesia, ¿verdad? Así que trae unos grandes retos y quiero también mencionar que también trae consigo el reto para los pastores y los líderes de la iglesia. Ah, me encanta que mencionas eso. Sí, porque primero debemos recordar que el templo, por naturaleza, tiene un tiempo, tiene un espacio, unos horarios, unos días. El traer elementos cibernéticos está abierto 24 horas los 7 días de la semana. No hay días feriados. Es cierto, fíjate. Uh-huh. Y ahora en eso que tú mencionas me hace a mí pensar y me trae a la siguiente pregunta, que quiero aprovechar que te tengo aquí conmigo. Mira, ¿es lo mismo pastorear o ser líder por internet que hacerlo en persona? Vamos a ver cómo me respondes esa. No es lo mismo para nada. Mire,
el comportamiento y análisis, ¿no? Querida audiencia, mire, usted cuando tiene en su mente que va y quiere reunirse con alguien, usted coordina, usted llama, usted hace cita, usted sabe el tiempo, usted sabe lo que está haciendo antes y después, etcétera, lo que usted hace y lo que la persona le comparte, y de alguna manera pues pueden coordinar ese encuentro, ¿verdad que sí? Claro. Pero sin embargo, cuando es online, entiéndase, vamos a decir todos los medios tecnológicos, WhatsApp o texto o email, etcétera. Nosotros no pensamos en la hora, nosotros no pensamos en el día. Muy cierto. Usted simplemente lo envía y si le ha pasado como me ha pasado a mí, pasan varias horas o pasan minutos o pasan segundos y usted no recibe una respuesta, especialmente en el área profesional. Si usted no recibe una respuesta rápida, usted se desespera. Y usted vuelve y escribe. Sí. Y usted vuelve y escribe. Ahora imagínese eso en el liderazgo cristiano, donde estamos hablando que una comunidad de fe que primero son voluntarios, que gran mayoría no trabajan por un sueldo y que realmente no tienen una responsabilidad, digamos, por contrato, Claro. ni con la iglesia, ni con otros, sino que es por el amor al Señor, que esa es nuestra única responsabilidad, ¿verdad? Pero, Correcto. y respondemos a Él con lo mejor. Pero si nos dejamos llevar por lo que es la corriente online, entonces nosotros deberíamos estar contestando 24/7. Wow. Y eso nos corresponde a todos. En que me escribieron y contesté. En que ya pasamos de las llamadas. El email, contéstalo. El texto, contéstalo. El WhatsApp, contéstalo. ¿No? Y realmente es una carga bien fuerte. Así que ya de por sí en eso, no es lo mismo ni presencial versus, ¿verdad? Lo que es en esto de lo tecnológico o a través de el Internet. En el liderazgo cristiano, siempre se espera, ¿verdad? Y hemos escuchado el ser cercano, el acompañar, el dar ejemplo, pero por internet el pastor puede parecer solo un presentador y la relación puede sentirse hasta lejana. Es aquella figura que está allí a través del micrófono y a lo lejos nos dice algo. O sea que el mismo medio puede servir para juzgar a otros sin querer, da ya una imagen incorrecta. Pero el líder debe entonces mostrar un interés real, ¿verdad? Servir con humildad y cuidar a las personas, aunque sea a distancia. O sea que la persona que está ministrando a través de las redes tiene que estar consciente de cómo ese ministerio se trabaja a través de ese medio. No es de la misma manera. ¿Correcto? Es correcto. Es correcto. Y si tenemos... Vamos, no hay que pensar ni siquiera en los estilos. Hay que tener realmente un ministerio genuino. Pero sabiendo que la tecnología en sí trae esos retos. Y hay que hacer un gran balance. Hay que hacer un gran balance y dentro de todo esto, entre lo que es un lado, lo que es el otro, hay que saber que lo importante es que no se puede perder el contacto genuino con la gente y ese compromiso con la comunidad. Eso tiene que ser palpable, aunque sea utilizando los medios. Claro. Y ya en estos tiempos no podemos utilizar de excusa o de frase o de defensa. Es que yo no sé y no domino la tecnología. Eso quizás lo pudiéramos entender hace 10, 15, 20 años, donde la tecnología en sí o las aplicaciones eran bien complejas utilizarlas. Correcto. Pero hoy por hoy uno instala una aplicación al celular y con un simple botón ya está funcionando. Me resulta interesante eso que mencionas porque en ocasiones he tenido que pedirle ayuda a mis hijos para que me ayuden a entender un programa o ¿verdad? Alguna situación que tenga con estas herramientas tecnológicas y curiosamente en 5 minutos ellos logran resolver el problema porque esa cultura que está creciendo ahora está bien arraigada en lo que tiene que ver con el Internet. Sí, en efecto.
Y más adelante pudiéramos abundar sobre eso, pero hay que distinguir a aquellos que hemos nacido antes del 2000 y los que han nacido después, ¿verdad? Esto de la era digital, como se le dice, ese boom, ahí los chicos, e incluso mis niños, que son pequeños todavía, realmente dominan. Y yo no sabía que se le podía hablar al televisor y el televisor buscaba lo que ellos querían. Yo no lo sabía y de un buen día los veo y yo, ay, wow, mira, si es que eso se puede hacer. Pero volviendo al tema, ir cerrando este espacio de esta pregunta, la realidad es que debemos de estar conscientes que sí, que es un gran reto esto del liderazgo a nivel ¿verdad? En el templo y versus los medios, porque la comunidad también trae este elemento que es en lo físico, en la cual, como ya mencionamos, trae unos ciertos horarios y unas rutinas, pero la comunidad virtual no. Así que quiero hacer énfasis en eso, porque la iglesia online nunca cierra y no va a cerrar. Somos nosotros entonces que ponemos unos límites y unos horarios que son saludables, pero quien está al otro lado debería también de entenderlo y hay que educarle. Así que si no podemos controlar esto y no lo podemos balancear, puede ser abrumador para los líderes, que deben no solo aprender sobre la tecnología, sino aprender a cuidar a otros a través, no solo en el medio presencial solamente, sino en lo tecnológico y sin descuidar su propio descanso y salud, que muchas veces estamos viendo y se ven las noticias, se ven reportajes y demás, donde apenas se duerme y la persona está con el celular en la mano y se amanece y el celular en la mano. Así que mi consejo para todos los líderes es aprender también a poner límites sanos, a comunicar claramente sus tiempos de disponibilidad y sobre todo apoyarse en otros miembros del equipo pastoral o de esa comunidad de fe, para que haya un apoyo entre las diferentes dinámicas de comunicación o mensajes que se deseen dar. Nadie puede hacerlo todo solo, ni siquiera en lo digital. Eso hay que tenerlo bien presente. Bueno, yo creo que este podcast se pica y se extiende. Hemos traído bastante información. Oye, hermano Horacio, ¿qué tú piensas si le dedicamos otro podcast a este tema? ¿Estarías dispuesto? Tenemos tela para compartir temas de diferentes dinámicas, como por ejemplo, que quizás sean bien llamativos, sobre la Santa Cena, el bautismo, eso de por internet. Realmente, sí, estoy de acuerdo que podamos compartir otros temas pertinentes cuando así lo desees. Oye, ya que tú lo mencionas, ¿qué te parece si arrancamos el próximo podcast hablando sobre la Cena del Señor en relación a esto de la tecnología digital? ¿Qué te parece? Me comprometo a eso. Amén, aleluya, aleluya. Bueno, amados hermanos, le damos las gracias a nuestro hermano Horacio Rodríguez, experto en este tema de la tecnología y la aplicación en cuanto al ministerio. Le extendemos la más sincera agradecimiento por su tiempo y por acompañarnos en el día de hoy. Así que, como siempre, amados hermanos, si este mensaje ha tocado a tu vida, yo te invito a que lo compartes con alguien que lo necesite. Te invitamos a que te comuniques con nosotros, tanto para peticiones de oración, preguntas relacionadas a este tema o cualquier otra necesidad en la que tú entiendas que podamos ser de bendición para tu vida. Te recuerdo que mi correo electrónico es uncafecongiovanni, todo junto, @gmail.com. Así que sígueme en las redes sociales para más reflexiones y contenido que edifica. Nos vemos en el próximo episodio de Un Café con Giovanni. Dios te bendiga. Se la bendiga.